Hey, ¿qué tal, gente? Bueno, OpenAI acaba de anunciar que va a lanzar su aplicación de ChatGPT para iOS, por el momento solo en Estados Unidos, y como vemos en el Twitter que publicaron hace 3 horas, solo está disponible para Estados Unidos y para iPhone, y que en las próximas semanas va a estar disponible en otros países y para Android también. Y bien, si nos venimos a la página donde aparece el anuncio, aquí tenemos que presentan la aplicación de ChatGPT, el link para descargarlo en la App Store y bueno, un poco de las características que integra. Aquí menciona que integra Whisper, que Whisper es un modelo de inteligencia que transcribe audio, transcribe el audio en palabras. Ya sea que el audio esté en inglés, lo transcribe en español o solamente transcribe un audio en español a español. Y bien, estos son más o menos las nuevas características que integra. Y ya tenemos una aplicación oficial. Así que ya no tendremos que utilizar alguna aplicación que haya creado algún desarrollador y tenga publicidad, sino que ya tenemos una nativa totalmente. Y bien, ahora paso a mostrarles cómo se ve el app. Bien, aquí estamos en la App Store. Aquí vemos que tenemos la aplicación oficial de OpenAI, de ChatGPT. Y bien, ya yo lo tengo descargada, así que vamos a abrirla. Así es como nos aparece. Aquí escribimos la pregunta. eh, Explícame de manera extensa, concisa, sobre la revolución industrial. Bien, como vemos es un poco rápido. Ya no tenemos que entrar desde Safari, ahora directamente desde la aplicación. Y bien, también nos ahorramos que de repente el navegador nos saque después de ciertos días que no hayamos entrado y tengamos que iniciar sesión de nuevo. Ya eso queda en el pasado con esta nueva aplicación. Bien, ahí todavía está escribiendo. Y bien, solo lo presionamos, nos aparece copiar, seleccionar texto. Aquí como vemos, eh, aparece History, que es para ver las respuestas anteriores en Settings. Bueno, en Settings aparece la suscripción, Haptic Feedback, que es cuando él está respondiendo, se siente como una vibración. Y bien, ya no aparecen muchas opciones aquí. Por ejemplo, aquí vemos en Message, donde se introduce el texto, aparecen como un símbolo como de ojo. Ok, le damos permiso. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Y esto es el Whisper, que lo convierte de voz a texto, lo transcribe. Esta es una inteligencia, bueno, esta en sí no es muy famosa, pero esta ya tiene su par de años que OpenAI la hizo. Quizás en un video más adelante les explico cómo utilizarla en Mac y en Windows. En Windows es más complicado porque todavía no hay un programa en sí, sino que es por código de CMD utilizando Python y bueno, necesita mucha potencia en la computadora. Pero bueno, aquí ya en el iPhone es más fácil. Y bien, este es el video anunciando que ya OpenAI lanzó su aplicación de ChatGPT para el iPhone y próximamente estará para Android. Así que denle like, comenten, díganme si quieren otro video y nos vemos en la próxima.